Haciendo un poco de memoria, traté de recordar de dónde nació mi interés por Corea y su cultura. Como seguramente la mayoría, mi primer acercamiento a la cultura coreana también fueron los tan conocidos dramas. Unas amigas me recomendaron por aquel entonces Personal Taste, el que sería el primer drama de unos cuantos. Fue una especie de camino de vida. Podía pasar toda la noche en mi computadora viendo dramas. No fue hasta un tiempo después que entré al mundo del K-pop. Aunque no estoy segura cuál fue el primer tema que escuché, estoy convencida que Call Me Baby de EXO fue uno de los primeros temas porque no podía dejar de escucharlo. Después comencé a escuchar a otros grupos como BTS, Wonder Girls, Blackpink, Red Velvet, entre otros. Monsta X fue la primera banda de K-pop que vi en vivo cuando acompañé a mi hermana. De hecho, Monsta X-Ray fue el primer variety show coreano que vi. Hasta ese entonces jamás había visto un programa que mostrara la misma escena repetidas veces y desde distintos planos. Luego descubriría que es algo súper común en los programas de Corea. A partir de ahí, entre dramas y variety shows, la cultura coreana me fue generando cada vez más curiosidad. Para empezar, la comida. Algo que siempre me llamó muchísimo la atención es la cantidad de platos que se sirven en una mesa, lo que luego aprendería que se conoce como banchan. La pequeña parrilla es un infaltable en las mesas de los restaurantes, ya que los coreanos suelen cocinar su propia carne. Otra característica muy importante es que a la hora de comer una persona no tiene un plato para sí mismo, sino que todo se trata de compartir. Algo que en general uno no acostumbra a ver para nada y que es súper particular de Corea. De la comida coreana que pude probar, entre mis platos preferidos está el bibimbap, un plato a base de arroz y distintos vegetales además de carne. Por supuesto, tengo que hacer una mención especial al kimchi, el plato que acompaña casi todas las comidas coreanas y es súper picante. Y, claro, la ración de arroz que nunca le falta. Ahora, si hablamos de comida también tenemos que hablar de bebidas. Y si hablamos de bebidas en Corea, es imposible no mencionar al soju. Además de su sabor, lo más interesante es que en Corea hay ciertos códigos que respetar al momento de tomarlo. Como por ejemplo, si estás acompañado, no puedes servirte a vos mismo, sino que te deben servir a vos. Y tenés que sostener el vaso con ambas manos. Y si te toca servir, tenés que empezar por servirle al mayor como señal de respeto, entre otras cosas más. Pasando a otro tema, de no ser por Corea, sinceramente nunca le había dado tanta importancia al cuidado de la piel hasta aprender de todos los pasos para la rutina de skincare. Desde que comencé a informarme en el tema, empecé a ser más consciente de lo importante que es cuidarnos la piel y protegerla del sol. Uso muchos productos coreanos y creo que nunca tuve la piel tan bien como la tengo hoy en día. Una de las cosas que me gustan de Corea, particularmente de Seúl, es la convivencia entre edificios tradicionales y de cientos de años de antigüedad, rodeados de edificios modernos y de última tecnología. El Palacio de Gyeongbokgung es uno de los tantos lugares que me encantaría conocer y ver en persona los hanbok, que eran de común uso en la época de Joseon. El hanbok es un vestido tradicional coreano que solía distinguir a las mujeres casadas de las solteras, así como la realeza del pueblo. Aunque ahora se suelen usar solamente en bodas, tiene muchísima historia encima. Pasando a otra área de Seúl, Hongdae es uno de los otros sitios que me encantaría visitar, sobre todo a la noche, cuando las calles se iluminan con decenas de carteles de distintos tamaños y colores. Tal vez sea porque soy diseñadora gráfica, pero en imágenes y videos es algo que siempre me llamó la atención y me encanta. Los noraebang son otra de las tantas cosas que me gustan de Corea. Salas privadas que se alquilan por hora para hacer karaoke de las canciones que quieras con amigos o solo. Desde que me empezó a interesar la cultura coreana, era inevitable que comenzara a interesarme en el idioma. De hecho, intentamos con mi hermana enseñarle del idioma a mi mamá. No decía hola en coreano. 안녕하세요. ¿Qué? 안녕하세요. 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 No tuvimos mucho éxito. La historia de la lengua coreana es muy interesante. El Hangul fue creado alrededor del año 1400 por el rey Sejong. Antes de esta época, en Corea no tenían un lenguaje de escritura propio, sino que utilizaban caracteres chinos. Las letras están compuestas de una combinación de círculos y líneas. Según la historia, las tres vocales principales representan el sol, la tierra y el hombre. Esto es a grandes rasgos porque la historia es aún más larga. Y para cerrar, algo que creo que la mayoría desconoce es la edad coreana. En Corea, cuando uno nace, automáticamente tiene un año. Y cuando cambiamos de año, también nos sumamos un año más, por lo que podemos ser hasta 2 años más viejos cuando estamos en Corea. Estoy segura que estoy olvidando muchas cosas más de esta maravillosa cultura, pero solo me queda poder desear ir un día y vivirlo en primera persona. ¡Annyeong!